Una alegría volver a estar comunicadas a través del aula virtual para esta segunda semana del tiempo de la introducción al Nuevo Testamento que estamos recorriendo. Justamente en esta semana tan cara para nosotros, los cristianos, que estamos viviendo justamente la Semana Santa y haciendo nuestro nuevamente la ofrenda generosa de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos introducimos en el Nuevo Testamento, el material que está puesto para esta semana en el aula virtual, como en general todo el material de Sobicaim, es maravilloso. Es un material que ha sido escrito por otros profesores, no por mí. Están en la página, es el material, como siempre recordamos, obligatorio para esta semana. Así que lo que yo voy a hacer, lo que voy a compartir con ustedes en este video, es simplemente mi humilde aporte en algunos temas que me gustaría destacar de lo que vamos a estar estudiando esta semana. Esta semana, en el material que está puesto, vamos a ver cómo está compuesto el Nuevo Testamento, de cuántos evangelios, cuántas epístolas. Vamos a ver los detalles de algunas de las características, algunas que comentábamos en el video de la semana pasada, justamente haciendo mención a que lo primero que se escribió del Nuevo Testamento son las cartas del apóstol Pablo. Y luego también hay un PowerPoint muy bello, elaborado también por el profesor Vicente, en donde se detallan en distintas imágenes la centralidad de lo que necesitamos saber en cuanto al conocimiento del Nuevo Testamento. Para empezar, vamos al final. En el libro del Apocalipsis, y aquí en San Pablo compartimos la lectura del libro del pueblo de Dios, dice el libro del Apocalipsis, en el capítulo número 4, que hace referencia a la visión del trono de Dios, dice en el versículo número 6 del capítulo número 4, frente al trono se extendía como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y alrededor de él había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro humano y el cuarto era semejante a un águila en pleno vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba lleno de ojos por dentro y por fuera, y repetían sin cesar día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que viene. ¿Por qué elegí este texto? Porque justamente hace referencia a estas 4 imágenes que se conocen con el nombre de tetraformos. Estas imágenes, con el correr del tiempo y de la tradición de la Iglesia, a estas imágenes le fueron asignados uno de cada uno de nuestros 4 evangelios. ¿Por qué? Porque los teólogos de la Iglesia primitiva, en la tradición de la Iglesia, entendieron que justamente lo que sostiene el trono del Dios vivo, para nosotros que lo conocemos a través de la Escritura, precisamente del Evangelio, van a ser los evangelistas. Entonces acá nos encontramos con 4 figuras. La primera, como la de un hombre, como la de un ser humano con alas. Esa primera imagen está asociada con el Evangelio de Mateo, con el libro sagrado, el primero del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es como el Evangelio que más cercano nos muestra a Jesús, como lo decíamos en el video pasado, enraizado en el Antiguo Testamento. La suerte de continuación. Es el hombre
el Hijo del Dios vivo, el Hijo del Hombre, van a ser citas que se van a reiterar en el Evangelio de Mateo. ¿Con qué se lo relaciona el Evangelio de Marcos? Con otra de las figuras, con el león. El Evangelio de Marcos empieza con la predicación de Juan el Bautista, en el medio del desierto, el ámbito de las criaturas salvajes y también con cierta reminiscencia al león como el emblema de la tierra de Judá. Luego, la tercera imagen con la que nos encontramos es con la del buey, algunos dicen un toro, a mí me gusta pensar más en un buey, el animal de carga. En el Evangelio de Lucas es cuando justamente Jesús nos va a decir que su yugo es liviano, los bueyes eran justamente los animales sobre los cuales se ponían los yugos. El buey, el animal manso, el animal, si se quiere, más humilde. El Evangelio de Lucas es el Evangelio que más veces menciona la palabra pobre, mujer, y es el Evangelio que más veces menciona la palabra niños. Quizás justamente en la sociedad en la cual Jesús establece su ministerio, los más pobres, los más desprotegidos, los más vulnerables. Y por último, el águila asociado con el Evangelio de Juan. El águila tiene una de las características, más allá de la mención de la importancia que tiene el águila en los textos del Antiguo Testamento. Recordamos Salmos, el que habita el abrigo del Altísimo, haciendo la reminiscencia justamente de las alas del águila. En varias oportunidades los profetas van a tomar el águila como uno de los seres vivientes que reflejan la magnificencia de Dios. Más allá de esto, de estar enraizado también en el Antiguo Testamento, la imagen del águila, el águila tiene una característica, es el único ser vivo que cuando mira el sol no se encandila, por eso puede elevar su vuelo, por eso puede elevarse tan alto. Y justamente el Evangelio de Juan, si pudiéramos utilizar una metáfora, justamente nos introduce a la luz, nos introduce desde la forma de escribir y desde cómo concibe compartir la palabra de Dios, el Logo, que se hace verbo para habitar en medio nuestro, y desde esa luz vencer a las tinieblas. El Evangelio de Juan nos sumerge en las profundidades más luminosas del misterio de Dios encarnado en Jesús. Así que bueno, le quería compartir y sumar a esto estas cuatro imágenes. Y por otro lado, también quiero referirme a por qué se escriben los evangelios, de dónde surge la necesidad de dejar un testimonio escrito del Señor de la vida. Una de las líneas nos la da el apóstol Pablo. En la segunda carta que le escribe a los habitantes de Corintio, en la primera carta, en el capítulo número 15, les voy a hacer dos lecturas. Primero les voy a leer el versículo número 6 y luego les voy a leer el versículo número 11. Dice el apóstol San Pablo, capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales viven aún y algunos han muerto. Esto es maravilloso. Pablo nos está diciendo acá que él conoce a las personas, a los discípulos, a personas que conocieron personalmente a Jesús. Y al mismo tiempo nos cuenta que algunos ya estaban muertos. Recordemos el inicio del libro de los Hechos, cuando justamente va a ser el apóstol Pablo quien manda
a martirizar a los primeros cristianos. Y no puedo dejar de obviar, al hablar de esto, de nuestros rezos con todo lo que está pasando, lo que ha pasado en Egipto con las iglesias, donde han sufrido los atentados terroristas, y todos los lugares del mundo en donde en este momento nuestros hermanos cristianos están siendo perseguidos. Volviendo, Pablo conoce algunos que todavía no están vivos. Si ustedes podemos hacer un viaje en nuestra mente, recordar cómo terminan los evangelios. Los evangelios terminan con donde es relatada la ascensión de nuestro Señor Jesucristo junto con la promesa de la venida. Los primeros cristianos, las primeras comunidades primitivas, creían que el Señor volvía pronto. Entonces no era necesario escribir nada, porque el Señor volvía. Lo que era necesario con una determinada urgencia era compartir el testimonio, era contar cómo Jesús había sanado vidas, cómo Jesús había cambiado, transformado vidas, cómo Jesús había abierto sus brazos amorosos para recibir a los publicanos, a los pecadores, a las pecadoras, cómo Jesús se había enfrentado con los poderosos de su tiempo y había en él mostrado que la imagen de Dios no era una imagen alejada de su pueblo, sino que Dios se encarna en alguien que forma parte, se hace en la humanidad igual a cada una de nuestras vidas. Esto es la urgencia que tienen para compartir los primeros discípulos. Pero ¿qué pasa? Se empiezan a morir. Entonces es necesario conservar esas experiencias, esas vivencias. Por eso decíamos en el primer video que los evangelios no son una cronología ni tampoco son un manual de historia. Yo muchas veces pienso, qué interesante hubiera sido, ¿por qué alguno de los evangelistas no se les ocurrió describirlo, a ver cómo era físicamente Jesús? Cuánto medía, de qué color era su pelo, de qué color eran sus ojos. No lo escribieron simplemente porque no era importante para ellos, porque para ellos no era importante la forma humana de Jesús, sino la importancia justamente era que esa forma humana, independientemente de cómo fuera, albergaba justamente al Dios vivo. Entonces, cada uno de quienes escriben el Nuevo Testamento, los Evangelios, lo van a escribir orientados a determinados grupos dentro de la iglesia primitiva. Mateo, y esto también está en el material, Mateo escribe para las sinagogas, para los judíos. Marcos, que es el primer evangelio, es como, podríamos decirle de alguna forma, el más universal. Escribe el primer, y esto se tiene casi certeza, los teólogos, todos coinciden en que Marcos es el primer evangelio que se escribe, porque es el más corto, y porque después Mateo y Lucas, que junto con Marcos forman lo que se denominan los evangelios sinópticos, Mateo y Lucas comparten material que no comparte Marcos. En un minutito vuelvo a este tema. Por último, Lucas, quien conoce la buena noticia, eso significa la palabra evangelio, buena noticia, que la conoce a través de Pedro y de Pablo compartiendo sus viajes, va a escribir básicamente para el mundo, podríamos decirle, es la palabra, para el mundo pagano. Y luego el Evangelio de Juan, que lo encontramos como un evangelio que contiene exactamente lo mismo que los otros, pero contado de una forma diferente. Les quiero contar algo personal. Cuando estudié teología, tuve la oportunidad de estudiar con uno de los más grandes biblistas de Latinoamérica y yo creo que también del mundo,
Él ha fallecido ya, su nombre era el profesor, porque era profesor con mayúscula, profesor Severino Croato. Con él cursábamos una materia que justamente era Introducción a la Biblia. Él en la primera clase de Introducción a la Biblia nos dijo algo que ha quedado grabado en mi mente y en mi corazón y lo quiero compartir con ustedes. Él nos empezó su primera clase diciendo: lo que importa de la Biblia es lo que cuenta, no cómo lo cuenta. ¿Qué nos cuentan los evangelios? Los evangelios nos cuentan cómo Jesús abrió la puerta entre el cielo y la tierra. Los evangelios nos cuentan cómo Jesús se manifestó a sus discípulos, a todos aquellos que los seguían, obrando milagros, señales, pero también dando palabras de vida plena. Después cada uno de los evangelios va a tener sus características determinadas. No es que uno sea más cercano a la realidad que otro, no, sino simplemente, y vuelvo a repetirlo, no son biografías de Jesús, no son diferentes biografías, los evangelios relatan las vivencias del Dios vivo, y más que relatar las vivencias, dan testimonio del amor del Dios vivo. En el PowerPoint y también en el material, en alguno de los momentos, en algún momento ustedes van a leer o van a encontrarse con una de las imágenes del PowerPoint de una fuente que se llama la fuente Q. Para recordarles lo que significa la fuente Q, la Q hace referencia a cómo se escribe fuente en el idioma alemán, y es la primera letra de fuente, justamente dicho en idioma alemán. Hace referencia a un manuscrito que tiene que haber circulado, del cual no se tiene un conocimiento, no se lo ha podido encontrar o descubrir, pero es un material al que hacen referencia tanto Mateo y Lucas. Entonces, los teólogos sostienen que cuando Marcos escribió su evangelio, todavía él no tenía conocimiento de que existía algún otro material. Cuando Mateo y Lucas lo escriben, uno cierra los ojos y se los imagina escribiendo los evangelios junto a Marcos y también a una fuente denominada Q. ¿Por qué se sabe esto? Porque Mateo y Lucas comparten entre sí versículos y escenas que no están en el Evangelio de Marcos. Simplemente un detalle. Para terminar, la tecnología, y como les escribía en el foro, nos permite hoy acceder a muchísimos conocimientos, pero nada reemplaza, al menos para mí, reemplaza esto, la palabra escrita y palpable. Cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, y esto hablo también en general, lo podemos hacer, y lo hacemos siempre, guiados por el Espíritu Santo, pero también guiados por aquellos que han estudiado y nos pueden orientar en la lectura. En general, siempre los textos bíblicos, en este caso como el que utilizamos aquí en Sobicaim, siempre van a encontrar al principio de cada uno de los libros alguna introducción, y al pie de las páginas lecturas complementarias que les van a ayudar a entender algunos detalles más del texto. Otro material que a mí siempre me resulta interesante tener cuando uno va a realizar la lectura del texto sagrado es tener cerca, yo tengo acá uno, como verán está muy viejito y gastado, un diccionario bíblico que nos explica algunos términos, algunas terminologías, palabras que nos ayudan a tener un mayor,
nos ayudan a tener una mayor visión de lo que nos plantea el texto bíblico. También les quería decir que en Internet, cuando ustedes tengan alguna duda y si tienen acceso, si es que funciona bien la Internet, uno puede consultar varias páginas de varias órdenes religiosas en donde también uno encuentra material complementario para el estudio del Nuevo Testamento. Simplemente quería compartir con ustedes, hacerle mención a estas herramientas que las tenemos al alcance de la mano, para así juntos y también con lo que tenemos al alcance de la mano nutrir nuestra vida de fe. Que Dios los bendiga, que Dios las bendiga. Nos vemos la próxima semana. Seguimos comunicados por el foro. Tarea para la semana. Quiero que busquen, ya formulo bien la pregunta. Quiero que busquen, ya sea en material escrito o en material en Internet, ¿qué es el papiro 25? ¿Sí? Me contestan en el foro a esta pregunta y así vamos intercambiando todos nuestros saberes y comentarios. Ahora sí me despido, que Dios los bendiga.